Hoy comenzamos este video. Vamos a hacer algo un poquito diferente. Hoy estamos probando el C5. Este es el carro con que ganamos el campeonato regional, ya que tenemos ya como un año sin manejarlo. Ahorita vamos a manejarlo por aquí cerca, nada más para ver que el carro esté bien, esté andando, para que el día que lo llevemos para la pista no vayamos a tener ningún problema con el carro. Vamos a hacer un par de pruebas, a ver qué tal está el carrito y les dejo saber. Wow, qué diferente se siente. Lo que quiero probar hoy con esto es que si llegó a pasar algo con este carro en el motor, no quisiera manejar hasta la pista y cuando vayamos a probarlo que tenga problemas, pues obviamente. Así que esta es la razón que estoy manejándolo por acá. Vamos a calentarlo y después le echamos un par de aceleraciones en Lokichobi, que es una pista, ¿cómo se llama? Road que está más para allá. Disculpen, hoy el español lo tengo y se me olvidó completamente. Bueno, también que estoy como que pendiente de todos los gauges, lo que es el agua, la temperatura del aceite, presión de aceite. Obviamente tengo tiempo que no prendo, no uso este carro y no había aprendido lo que son los fans. Está el power steering, el diferencial y hay una bomba también. Bueno, aquí tenemos el C5, es mi carro de carrera. Estuvo parado por un año y medio, he estado parado. Hicimos su mantenimiento. La última carrera de la temporada tenía un problemita, el bracket del alternador se partió, por lo cual hizo que soltara la correa y esa correa fue hacia la correa del Drysom, la bomba de aceite. Perdí el power steering. Me di cuenta en ese momento y lo apagué. Obviamente en esa carrera terminamos de último porque el carro no terminó, pero salvé el motor, que es lo más importante. Este es un LS2, más o menos 340, algo así. La razón por qué está tan bajito el caballo de fuerza es porque la categoría ST3 de NASA, un máximo de 10-1, dependiendo de las gomas que se usan y otras par de cosas que te pueden empeorar o mejorar el 10-1. Por cada 10 libras, un caballo de fuerza, que es lo que está este carro. No me acuerdo exactamente el caballaje y las libras en que estábamos, pero ha sido un tremendo carro y lo estamos reviviendo ahorita porque tenemos los Secnova, que sabemos de por sí que para drifting son buenísimos y he escuchado muy buenas cosas para la pista, pero personalmente nunca los he probado en la pista. Ahora que somos los distribuidores de ellos, pienso que es mi responsabilidad de probarlos en la pista, empezar a distribuirlos para los muchachos que corren en la pista, lo que es no solo drifting, sino racing, road racing, track days y esas cosas. Hacia el final de la temporada yo estaba corriendo con los Hankook's Ventus RS4, este es un 295-40-18, y lo que le montamos ahorita en los otros rines, los Secnova RS606, que son de 200 threadwear y son unos 275-40-18. Creo que va a ser mejor que estos, ya que creo que los RS4 son 240 threadwear, pero en realidad comparado con lo que estaba corriendo de estos con los Toyos, que son como unos semi-slicks, obviamente los Toyos tenían mucho más agarre que esto. Otra cosa que no me gustaba mucho de estas gomas era el sidewall, que es súper ancho y le da menos rigidez al carro. Ahorita lo que hice fue darle una vuelta, ver que la temperatura se mantuviera bien, esté bien. Hay que ponerle eso, le voy a decir a Vince, el Fire Suppression System. Estoy revisando que no hay ningún liqueo de gasolina, ya para dejar este nene listo para la pista. Apenas tengamos un chance, tengamos un día de pista, a lo mejor podemos ir durante la semana para ir a probar, ver qué tiempos hacemos en estas gomas y a la misma vez cambiarla y ver qué tiempo hacemos en las Secnovas. Estamos terminando el motor nuevo en el carro de competencia, ya que en Atlanta, si se acuerdan, estuvimos teniendo aceite en el agua y agua en el aceite, lo que no es muy bueno, por lo cual tuvimos que sacar ese motor y está poniendo el motor viejo que utilizamos para el campeonato de Pro-Am, el 416, que puede hacer que no haga tantos caballos de fuerza, pero debería ser suficiente y es un motor no tan delicado y que no tiene tanto mantenimiento como el otro. Así que eso es lo que estamos por el día de hoy y vamos a ver qué más se nos ocurre para mañana.